Son las 8. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Muy buenos días. Tras conocerse la imputación de Zapatero y los requerimientos de información de este miércoles en la sede del PSOE en Ferraz, en Madrid, vinculados al caso de Leire Díez, Pedro Sánchez ha pedido comparecer en el Congreso. El presidente del Gobierno dice que lo hará para informar sobre la situación política relacionada con las últimas investigaciones judiciales, también para informar de lo que dé de sí la reunión del Consejo Europeo del 18 y 19 de junio en Bruselas. Por lo tanto, la comparecencia, aún sin agendar, será después de esa declaración de Zapatero prevista ante el juez Calama el día 17 y en la que tendrá que responder, recordamos, de los delitos que se le imputan: organización criminal y tráfico de influencias. Mientras tanto, el tema sigue dando que hablar, sigue en el centro del debate político. Adrián Barbón, el presidente autonómico y secretario de la FSA, asegura que mantiene su postura de tolerancia cero a la corrupción. El señor Santos Cerdán tendría amigos en Asturias y contactos en Asturias, pero les animo a que lean precisamente el sumario cuando se refiere a Adriana Lastra y al socialismo asturiano. Léanlo, que queda muy claro pues las relaciones que todo el mundo conocía. Mis relaciones eran las justas. Sobre Santos Cerdán, exsecretario de organización del PSOE y presunto líder de la trama que al parecer buscaba obstaculizar las investigaciones judiciales contra el partido, también se ha pronunciado Adriana Lastra, la que fuera vicesecretaria general de la FSA y actual delegada del Gobierno, define a Santos Cerdán como un profesional del engaño. Yo también hubiera puesto la mano en el fuego por Santos Cerdán porque yo sabía que era una mala persona. Yo sé lo que me hizo a mí, sé el acoso al que me sometió a mí y a la Federación Socialista Asturiana y al propio presidente Adrián Barbón, pero que era un profesional del engaño. Desde la oposición, el líder del Partido Popular, Álvaro Queipo, afea lo que considera falta de crítica del presidente a los casos de corrupción en su partido. Mire, cada semana que pasa nos encontramos con una nueva investigación de su partido, de algunos dirigentes o de su entorno, especialmente esta semana. Lo que nunca hemos encontrado es una palabra suya de condena, ni un solo tuit al responsable de todo esto. Y el BOPA publica hoy la reducción a 23 horas lectivas de la jornada de los maestros, que comenzará a aplicarse en septiembre. Fue uno de los acuerdos adoptados hace un año para poner fin a la huelga docente. Ayer ANPE, SUATEA y Comisiones Obreras se reunieron por separado con la consejera de Educación para hacer una valoración del cumplimiento del pacto firmado el 2 de julio del año pasado. Ven avances, pero advierten de que queda mucho por hacer. Escuchamos a Borja Llorente de Comisiones, a Miguel Laria de SUATEA y a Mariela Fernández, presidenta de ANPE. El año que viene va a haber, en septiembre, en 2 meses, va a haber 1.000 contrataciones nuevas en la Consejería de Educación, un incremento de 1.000 plazas. Ahora mismo no tenemos un cálculo hecho en términos porcentuales, pero digamos que ni siquiera se aplicó todavía la primera parte de lo que estaba presupuestado. Creemos que queda mucho por hacer, por eso también hemos hablado de todos los retos que aún faltan por abordar en la educación pública, en materia de plantillas, en materia de reducción de la tasa de interinidad. Hoy continuarán las reuniones con el otro sindicato que firmó el pacto Asturias Educa, UGT, y por la tarde será el turno de CESIF, la única organización sindical que se desmarcó de ese acuerdo. Con esta apertura empieza este matinal, este Asturias Hoy primera edición de este viernes 29 de mayo de 2026. Lo hacemos con Ángeles García, con Paula Rodríguez en labores de redacción y locución, con Elia Rivero quien les habla, con nuestro compañero Javier Palomo en la parte técnica y con los siguientes titulares. Asturias Hoy. La Consejería de Movilidad abre expediente sancionador a Uber por prestar presuntamente servicios urbanos. Son trayectos dentro de una misma ciudad, algo que no permite la licencia concedida por el Principado, limitada únicamente a viajes entre núcleos urbanos. Las inspecciones realizadas por Transportes habrían detectado posibles infracciones muy graves tanto de la normativa estatal como de la Ley de Movilidad Sostenible de Asturias, con servicios realizados dentro del mismo municipio. Por el momento, Uber ha
asegura no tener constancia oficial del expediente. Por su parte, los taxistas celebran la actuación y piden que se intensifique la vigilancia. Iván Velasco, presidente de la Federación del Taxi de Gijón. Estamos contentos que se nos haya escuchado, que el Principado ha tomado cartas en el asunto y sobre todo esperamos que sea la primera de muchas, ¿no? De muchos expedientes, porque tenemos claro que no van a dejar, por lo menos de momento, de realizar esta actividad que es totalmente ilegal. Y Asturias se prepara para la PAU. A partir del próximo lunes, 5.157 estudiantes se enfrentarán a la prueba de acceso a la universidad. Este año el examen viene con novedades. Habrá sistemas de detección de frecuencias para evitar el uso de dispositivos digitales para copiar. Los controles se harán antes de entrar a las aulas y una vez el alumnado esté dentro. El vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad, Alfonso López, defiende la medida preventiva ante la sofisticación de los sistemas que actualmente se utilizan. Insiste, sin embargo, en que quienes hacen trampas son una minoría residual. Que esto es absolutamente esporádico que suceda algún hecho de estos, pero los propios estudiantes nos han pedido, y os puedo asegurar como vicerrector de estudiantes en la propia universidad, son los propios estudiantes los que nos dicen, oye, hay alguno que está jugando sucio, pues no, vamos a jugar todos limpios y hacer las cosas bien. Y la asociación El Telar defiende el derecho al juego y la diversión comunitaria. Para ello han organizado 2 días de entretenimiento para festejar y promover el derecho a jugar de todas las personas. Bajo el lema Aquí jugamos todas, estarán hoy en el barrio de Roces y mañana en Nuevo Gijón para llevar a cabo diversas actividades adaptadas según las edades. También habrá actuaciones musicales. Marta García es miembro de la asociación El Telar. No hay que inscribirse, no hay que pagar nada, sino simplemente tener ganas de pasarlo bien y acercar. El espacio está diseñado para que en el momento en el que llegas te puedas incorporar e ir disfrutándolo libremente como cada persona, cada familia decida en el rato que tenga. El tráfico. Toca conocer en este punto del informativo el estado de las carreteras, como siempre, de la mano de la DGT. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Hasta ahora circulación en aumento en la salida de Oviedo por la AS2 a la altura de Lugones y también en Vitoria. Tráfico en aumento además si circulan por la A64 en el entorno de Sariego ya en dirección a Villaviciosa en sentido a la autovía A8 y tráfico en aumento en la AS1 a la altura de Siero ya en dirección a Mieres. Gracias, DGT. Vamos ahora hasta Oviedo para conocer cómo empieza el viernes por allí. ¿Qué tal? Policía Local, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal por ahí hasta ahora? Nada, ahora mismo no tenemos incidencias y tenemos un tráfico bastante fluido en todo el territorio. Gracias, Oviedo. No tenemos conexión con Gijón. Vamos directamente hasta Avilés. Policía Local, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal por allá hasta ahora? El tráfico totalmente normalizado, se circula con fluidez. Gracias, Avilés. Vamos con el tiempo. El tiempo. Previsión meteorológica que nos acerca. David Arango, ¿qué tal? Buenos días. Hola Elia, muy buenos días. Hoy tenemos por delante un día con muchas más nubes que ayer en la mayor parte de Asturias, solo con claros en la cordillera y en el suroccidente. Y las temperaturas además bajan allí donde no va a lucir el sol. El descenso térmico va a ser notable de entre 1 y 6 grados. Y mañana sábado, la misma situación que hoy, vuelven a bajar mucho las temperaturas. Volvemos a tener nubes donde las vamos a tener en el día de hoy. El domingo a lo largo de la mañana volverá de nuevo a salir el sol, aunque la temperatura no subirá demasiado. Asturias al día. Asturias al día, como cada viernes, desde el Parlamento, desde la Junta General, desde nos escucha allí Roberto Pato. ¿Qué tal? Buenos días. Hola Elia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hoy sobre la mesa el proyecto de ley de salud mental que persigue fortalecer derechos, fomentar la prevención y combatir el estigma. Ahora comienza su tramitación en la Junta General después de ser aprobada por el Consejo de Gobierno. Estarán con nosotros Jacinto Braña del PSOE, Pilar Fernández Pardo del Partido Popular, Sara Álvarez Rouco de Vox, Xabel Vegas, diputada de Convocatoria por Asturias, y Covadonga Tomé, diputada del Grupo Mixto. Y en la entrevista charlaremos hoy con el diputado de Convocatoria, con Xabel Vegas. Cerramos el programa charlando con Larbi Varela del Grupo Raigaño, que presenta hoy por la tarde su primer disco, y también con Martin Bru, batería de la banda Micromambo, que ofrecen concierto también en este día, en este viernes, en Oviedo. Gracias, Roberto. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Gracias, Elia. Están escuchando
Asturias Hoy, primera edición. Era nuestra apertura, la próxima comparecencia del presidente del Gobierno, que anuncia que avanza tras conocerse la imputación del expresidente Zapatero y los requerimientos de información de este miércoles en Madrid, en la sede de Ferraz del Partido Socialista, vinculados al caso Leire Díez. Pedro Sánchez, como decimos, ha pedido comparecer en el Congreso. El presidente del Ejecutivo dice que lo hará para informar sobre la situación política relacionada con esas últimas investigaciones judiciales, también para informar de lo que dé de sí la reunión del Consejo Europeo, que se celebra el 18 y 19 de junio en Bruselas. Por lo tanto, la comparecencia del presidente del Gobierno, aún sin agendar, aún sin fecha concreta, será después de la declaración del expresidente Rodríguez Zapatero ante el juez José Luis Calama, fechada para el 17 de junio y en la que tendrá que responder de los delitos que se le imputan: organización criminal y tráfico de influencias. Mientras, los jueces de la Audiencia Nacional continúan con sus pesquisas en dos causas que han supuesto una crisis en el seno del Partido Socialista. Por un lado, la investigación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y por otro, la del caso Leire, en la que está cerca de levantarse el secreto de sumario. Desde Asturias, Adrián Barbón ha vuelto a hacer una defensa férrea de su partido después de que la UCO de la Guardia Civil entrase el miércoles en la sede del Partido Socialista. El presidente del Principado subraya que su organización, que su partido es limpio, digno, a pesar de lo que hacen algunos de sus dirigentes. Nos da más detalles Paula Molina. El presidente del Principado asegura que mantiene su postura de tolerancia cero contra la corrupción y también ha querido marcar las distancias con Santos Cerdán. El señor Santos Cerdán tendría amigos en Asturias y contactos en Asturias, pero les animo a que lean precisamente el sumario cuando se refiere a Adriana Lastra y al socialismo asturiano. Léanlo, que queda muy claro pues las relaciones que todo el mundo conocía. Mis relaciones eran las justas. Sobre Santos Cerdán también se ha pronunciado Adriana Lastra. La que fuera vicesecretaria general de los socialistas y actual delegada de Gobierno le define como un profesional del engaño. Yo también hubiera puesto la mano en el fuego por Santos Cerdán porque yo sabía que era una mala persona. Yo sé lo que me hizo a mí, sé el acoso al que me sometió a mí y a la Federación Socialista Asturiana y al propio presidente Adrián Barbón, pero que era un profesional del engaño. Yo lo último que me podía imaginar era que Santos Cerdán estuviera involucrado en ningún asunto turbio, se lo puedo asegurar. Lastra retomó también las declaraciones de Pedro Sánchez asegurando que su partido no tiene nada que esconder y añade, esta crisis de corrupción no está poniendo en riesgo la estabilidad del PSOE. La estabilidad del Gobierno está asegurada. Fíjese, lo que no estaban aseguradas eran la estabilidad de gobiernos autonómicos, de comunidades autónomas que han tenido elecciones cada 2 y 3 años. Gobiernos, en este caso, del Partido Popular. Sin embargo, este Gobierno lleva 3 años gobernando y gobernando bien. En la oposición, el líder del PP, Álvaro Queipo, ha afeado la falta de crítica de Barbón sobre los casos de corrupción de su partido. Mire, cada semana que pasa nos encontramos con una nueva investigación de su partido, de algunos dirigentes o de su entorno, especialmente esta semana. Lo que nunca hemos encontrado es una palabra suya de condena, ni un solo tuit al responsable de todo esto. Eso en Asturias. En el plano nacional, los casos judiciales de los que les hablamos, vinculados al Partido Socialista, sigue también generando reacciones. Siguen defendiendo desde el Gobierno las actuaciones del Partido Socialista. Hablan de transparencia total, denuncian que se están utilizando métodos no democráticos para intentar derribar al Ejecutivo actual. Es una postura que manifiestan varios miembros del Gobierno, entre ellos Óscar Puente, ministro de Transportes. Dejemos trabajar a la justicia, que se esclarezca lo que se tenga que esclarecer, pero dejemos también claro que en el entorno de estas investigaciones hay intereses claros que se están traduciendo en determinada información privilegiada, determinadas acciones en derribar un gobierno. Esto es así de claro. Reacciones desde todos los ámbitos políticos, también desde la oposición. Desde Junts, por ejemplo, se muestran abiertos a apoyar una hipotética moción de censura que, sin embargo, el Partido Nacionalista Vasco, socio de gobierno, descarta, al menos por el momento. Dicen, eso sí, que la legislatura ha tocado a su fin, ya ha llegado a su fin, y es la misma postura que mantiene desde hace días el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, que vuelve a pedir elecciones. En opinión del Partido Nacionalista Vasco, el interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año. De este colapso solo se sale
devolviendo la palabra a los españoles y convocando elecciones. El gobierno entero está atrapado por una dinámica corrupta y enfermiza. El Partido Socialista no es el único partido con causas judiciales abiertas. En el Partido Popular se sigue celebrando el juicio del caso Kitchen. De momento han declarado como acusados el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el que fuera su número 2. Ambos niegan su implicación en el espionaje a Luis Bárcenas, aunque con algunas versiones contradictorias. Nos da más detalles Mar Rodríguez. El exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, que se enfrenta a una petición de Fiscalía de 15 años de prisión, ha declarado que conoció hablar del caso Kitchen cuando se publicó en la prensa una presunta operación policial para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, y ha negado que diese órdenes para intervenir los dispositivos de este. Son cuestiones operativas, en absoluto. El ministro de Interior se preocupaba de cuestiones como estas. Es decir, además de la policía estaba la Guardia Civil y había multitud de operaciones simultáneamente desarrollándose. Yo tuve conocimiento cuando comenzaron a aparecer en los medios de comunicación las informaciones. Creo que fue a finales del año 15 y comienzo del año 16. Por su parte, el que fuera secretario de Estado de Seguridad entre 2013 y 2016, Francisco Martínez, ha negado haber ordenado una investigación sobre el extesorero del Partido Popular. Jamás. Es más, si me permite, yo no ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca. De hecho, pienso que eso de los discos duros de Bárcenas es que creo que es una especie de leyenda mediática. Martínez ha hablado de la relación que mantuvo con el comisario Villarejo, que contaba con muy buenas relaciones con la Judicatura y manejaba buena información en asuntos de inteligencia, aunque ha declarado que no le oyó hablar de nada ilegal. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Abrimos capítulo sanitario. Los técnicos superiores sanitarios han convocado una huelga de carácter estatal para este viernes para exigir la aplicación del Grupo B y denunciar años de bloqueo y pérdida retributiva. También tiene previsto concentrarse este mediodía frente al Ministerio de Hacienda en Madrid. Los técnicos superiores sanitarios reclaman su reclasificación profesional. Esta situación afecta a más de 30.000 profesionales del Sistema Nacional de Salud que trabajan en ámbitos como diagnóstico por imagen, radioterapia, laboratorio clínico, anatomía patológica, higiene bucodental, documentación sanitaria, audiología, dietética, ortoprotésica y salud ambiental, entre otros. Estos trabajadores aseguran que arrastran 19 años de pérdida salarial y un trato profesional discriminatorio frente a otras categorías de la sanidad pública. Hablan además de que las comunidades autónomas están imponiendo servicios mínimos abusivos en esta huelga que han convocado. Una huelga, por cierto, convocada por el Sindicato de Técnicos y que UGT y Comisiones Obreras la apoyan. Tatiana Soto es representante de UGT. Y por lo que este sindicato respecta, seguiremos en la lucha de esa reclasificación porque se cumpla el acuerdo firmado por Comisiones y UGT en el año 22. Ya es hora de reclasificar a los técnicos, tanto superiores al grupo B como los de grado medio al grupo C1. Es algo que debe el Gobierno desde hace 15 años. Creo que ya es tiempo suficiente de espera. Decir que estaremos allí, que estaremos en la lucha. Y hoy aparecerá recogida en el BOPA, en el Boletín Oficial del Principado, la reducción a 23 horas lectivas para los maestros y maestras que comenzará a aplicarse en septiembre. Fue uno de los acuerdos adoptados hace un año para poner fin a la huelga educativa aquí en Asturias. Este jueves, ANPES, UATEA y comisiones mantuvieron encuentros por separado con la Consejería de Educación para hacer una valoración del cumplimiento de ese pacto. El Principado compromete además un millar de contrataciones. Hoy continuarán esas reuniones con UGT y con CESIF. En ese encuentro, el sindicato AMPE, mayoritario en la enseñanza pública, le reclamó a la consejera de Educación, a Eva Ledo, una mayor estabilidad de las plantillas docentes y la reducción de la tasa de interinidad para poder fortalecer la enseñanza en Asturias. Lo pide Mariela Fernández, presidenta del sindicato. El acuerdo Asturias Educa ha sido un avance importante, ha habido una inversión muy importante en materia de educación pública, pero desde AMPE Asturias creemos que queda mucho por hacer, por eso también hemos hablado de todos los retos que aún faltan por abordar en la educación pública, en materia de plantillas, en materia de reducción de la tasa de interinidad, en materia de atención individualizada.
Por su parte, Comisiones Obreras también ha hecho hincapié en varias peticiones en ese pacto Educa, en esa reunión con la consejera. Una, el incremento del número de plazas para los profesores y otro, la reducción de la jornada laboral. 2 puntos que destaca Borja Llorente, secretario del Sindicato de Enseñanza en Asturias. El año que viene va a haber, en septiembre, en 2 meses, va a haber 1.000 contrataciones nuevas en la Consejería de Educación, un incremento de 1.000 plazas, fundamentalmente en el cuerpo de maestros, donde por primera vez se va a reducir la jornada lectiva de los maestros a 23 horas. Desde Soatea, Miguel Laria traslada la preocupación que existe entre el profesorado de FP. Nos transmite mucha inseguridad con la falta de normativa, la falta de instrucciones, las instrucciones confusas, ese tipo de cosas. El profesorado de FP está preocupado con la implantación de la nueva ley. Y nos lo comentaba nuestro compañero David Arango antes, en la previsión las temperaturas bajan, los termómetros descienden, pero el día de ayer todavía fue de mucho calor. De hecho, varios alumnos de centros educativos asturianos pues vieron suspendidas sus clases, entre ellos los del Colegio Público Vega de Gudeo, en Turón, en Mieres, que no pudieron acudir al centro. Valora hoy si la medida se mantiene durante el día, durante las previsiones, cuando las previsiones, como decimos, anuncian para esa zona, para Turón, un notable descenso de las temperaturas. En Turón, los 137 alumnos tuvieron que soportar durante estos días hasta 32 grados de temperatura dentro del aula, pese a la continua ventilación. El colegio tiene orientación sur y en algunas aulas era imposible dar clase con normalidad, situación que llevó al equipo directivo a suspender las clases por el bienestar, dicen, del alumnado. La decisión la tomó Mercedes García, jefa de estudios del Colegio Público Vega de Gudeo, en Turón, en Mieres. Pero claro, son 137 niños y 23 profesionales. Llegó un momento en que era imposible de mantener. Y claro, no sabíamos qué iba a pasar hoy. Lo que sí sabemos es que las aulas estaban excesivamente recalentadas y antes de que le pasara nada a ningún niño, decidimos cortar un día, ventilar el centro, enfriar aulas y recuperar la normalidad. Se suspendió la jornada lectiva, pero no la jornada laboral de los docentes, que pese a las altas temperaturas siguieron trabajando intentando disipar el calor en el centro, en las aulas. Y por otro lado, en otro centro, la escuelina de los Carballoninos, en Las Campas, en Oviedo, los padres denuncian un calor excesivo tanto dentro del edificio como en sus exteriores. Aseguran que el aire acondicionado por aerotermia tampoco da abasto para bajar los termómetros. 2 de esos padres son Alex Paños y Noemí Rodríguez. Mandamos un escrito pidiendo urgentemente que pongan algún medio de contingencia contra estas temperaturas que se están sufriendo dentro del aula. No porque ahora esté haciendo calor, sino que siempre hace calor en el aula de por sí. No hay ni un solo árbol que dé sombra. Ya no decimos un toldo, es que no hay nada. Y los escolares del Colegio de San Cucao, ingresados en el UCA por un brote de la bacteria Shigella, evolucionan favorablemente. Esta bacteria provoca fiebre muy alta, diarrea y vómitos. El Principado investiga el origen del brote. Por el momento descarta que haya sido el agua del centro escolar. Tiene más detalles Clelia Antuña. En el Colegio Público de San Cucao, en Llanera, al menos 39 niños de quinto y sexto de primaria están afectados de shigellosis, una infección intestinal caracterizada por diarrea, fiebre y dolor abdominal. Se trata de un grupo de bacterias altamente contagiosas. 5 de los afectados se encuentran hospitalizados en el UCA, 3 ingresaron el día 26 y otros 2 el 27. Presentan buena evolución según la Consejería de Salud. Los demás alumnos presentan cuadros leves. Varios fueron atendidos en el UCA y ya han recibido el alta médica. Salud Pública ha tomado muestras en el centro para determinar el origen del brote. De momento se ha descartado que esté en el suministro de agua. Y un total de 5.157 estudiantes examinan a partir de la semana que viene en Asturias de la PAU, de la prueba de acceso a la universidad, en su convocatoria ordinaria que se desarrollará entre el martes y el jueves. Este año habrá una importante novedad, habrá sistemas de detección de frecuencias para evitar que se usen dispositivos digitales encubiertos para copiar, para hacer trampa en los exámenes. Nos da más detalles Luis Tazón.
Desde la Universidad de Oviedo se subraya que se trata de una medida preventiva ante el incremento y la sofisticación de los sistemas utilizados en algunos casos para intentar hacer trampas. En los exámenes, el vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad, Alfonso López, ha explicado que estos detectores se utilizarán en el acceso del alumnado a las aulas y también antes del inicio de cada prueba, una vez que los estudiantes ya estén sentados. López ha querido insistir en que el objetivo es garantizar la igualdad de condiciones entre los aspirantes, pero al mismo tiempo minimizar cualquier impacto en el desarrollo normal de la prueba. Utilizaremos detectores de frecuencia en las pruebas. Sabemos que los alumnos, los estudiantes son de máxima rigurosidad, serios, y que esto es absolutamente esporádico que suceda algún hecho de estos, pero los propios estudiantes nos han pedido, y os puedo asegurar como vicerrector de estudiantes en la propia universidad, son los propios estudiantes los que nos dicen, oye, hay alguno que está jugando sucio, pues no, vamos a jugar todos limpios y a hacer las cosas bien. La PAU contará este año con una tasa de competencialidad situada entre el 80 y el 100%, según ha destacado la institución académica, y mantiene el sistema de evaluación habitual, en el que la nota final combina un 60% de la media de bachillerato y un 40% de la fase de acceso, con posibilidad de alcanzar hasta 14 puntos en total en la fase de admisión. Y más asuntos cuando son ya las 8:25 de la mañana, y es que ha finalizado ya el plazo dado por el Principado a UNOSA, a la Hullera Pública, para presentar un nuevo estudio de impacto ambiental en su proyecto de transformación de la térmica de La Pereda a una central de biomasa. Este estudio debe adaptarse a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias del 27 de marzo, que anuló tanto la declaración de impacto ambiental como la autorización ambiental integrada. Informa Pedro Menéndez. El fallo judicial dictamina que UNOSA no ha cumplido la normativa en aspectos relevantes como el conocimiento previo de las características técnicas de la nueva caldera, la indeterminación del CSR, que impide evaluar el impacto real de las emisiones, o la gestión de residuos por la imprecisión en el destino de 120.000 toneladas anuales de cenizas. Pese a la sentencia judicial, el gobierno asturiano ha permitido que las obras en la central continúen, algo que denuncia Ecologistes en Acción. Esta organización afirma que desde el fallo del TSJA han pasado ya 2 meses, la situación se ha agravado. En declaraciones a RPA, el portavoz de Ecologistes, Paco Ramos, apunta a la ausencia de vertederos para esos residuos. Cada vez es más difícil que la propia instalación cumpla plazos, ¿no? Es decir, la resolución les daba estos 2 meses, va a presentar los estudios, pero en esos estudios tiene que incluir, entre otras cosas, el más clave, ¿no? Que es tener un vertedero para sus propias escorias y cenizas. Ecologistes Nation señala que el proyecto enfrenta ahora un problema estructural, no tiene solución real y jurídica para esos residuos generados por la planta. Advierten de que si UNOSA pretende incorporar una alternativa distinta de vertido o almacenamiento, ello implicaría nuevas infraestructuras y nuevos impactos que obligarían a nuevos trámites de evaluación ambiental completa. RPA, Asturias Hoy, primera edición. En clave laboral les contamos que el salario más frecuente en España asciende a 16.520 euros anuales y que 3 de cada 10 trabajadores ganan entre 16.000 y 23.000, mientras que la brecha entre hombres y mujeres, la brecha de género, se eleva por primera vez en 11 años, superando el 16%. Son datos de la última encuesta anual de estructura salarial publicada por el Instituto Nacional de Estadística. El salario medio por trabajador se situó en 2024 en 29.540 euros brutos anuales, tras repuntar un 5,3% respecto al año anterior, o 1.490 euros más. Ya son 11 los años que el salario medio lleva subiendo de manera consecutiva. Sin embargo, el salario más frecuente sigue estando bajo, en concreto en 13.000 euros por debajo, en 16.520 euros, según, como decimos, la última encuesta que publica el INE. Ello refleja que los salarios repuntan, pero España sigue siendo un país de mileuristas y con fuertes brechas. Además, hay claras diferencias si se analiza por sectores. La actividad económica con mayor remuneración anual fue el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, y casi el doble de la media nacional, seguido de las actividades financieras y de seguros. En cambio, los asalariados de hostelería y actividades artísticas, recreativas y el entretenimiento obtuvieron las remuneraciones más bajas. La brecha salarial entre hombres
hombres y mujeres repunta al 16% en 2024 tras 11 años de descensos. La estadística subraya que en todas las ocupaciones las mujeres percibieron un salario inferior al de los hombres, sin excepción alguna en ninguna de las categorías profesionales. El salario medio de las mujeres alcanzó los 26.905 euros frente a los 32.057 de los hombres. La brecha se amplía si la mujer es joven, mayor o extranjera. La brecha salarial de género también aumentó en Asturias, de modo que las mujeres ganaron un 20,2% menos que los hombres, lo que equivale a 6.437 euros. Y más asuntos, se lo adelantábamos en titulares, y es que la Consejería de Movilidad ha abierto expediente sancionador a Uber por prestar presuntamente servicios urbanos, es decir, trayectos dentro de una misma ciudad, algo que no permite la licencia que le ha concedido la Administración, limitada únicamente a viajes entre núcleos urbanos. Por el momento, Uber, la plataforma, asegura no tener constancia oficial de ese expediente. Por su parte, los taxistas celebran la actuación, piden que se intensifique la vigilancia. Iván Velasco es presidente de la Federación del Taxi de Gijón. Estamos contentos que se nos haya escuchado, que el Principado ha tomado cartas en el asunto y sobre todo esperamos que sea la primera de muchas, ¿no? de muchos expedientes, porque tenemos claro que no van a dejar, por lo menos de momento, de realizar esta actividad que es totalmente ilegal. Y el Tribunal Supremo no ve en la regularización extraordinaria de migrantes que impulsa el Gobierno ningún perjuicio para la ciudadanía. Tampoco cree que vaya a alterar el censo electoral. Es la contestación del Alto Tribunal a los recursos presentados tanto por la Comunidad de Madrid como por Vox. Ha habido 2 votos particulares que hablan de amnistía administrativa encubierta. En todo caso, el grueso del tribunal argumenta que existe un interés público notorio en la regularización y apela al carácter humanitario y de respeto a los derechos humanos de la medida, con un interés enfático en la protección de los menores de carácter económico, carácter demográfico, carácter cultural y social, con motivos para no frenar la entrada en vigor de ese Real Decreto Ley. El Tribunal Supremo también contesta a la asociación Hazte Oír, una asociación de extrema derecha, argumentando que no hay ningún perjuicio en la regularización extraordinaria de migrantes que impulsa el Gobierno. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y Gijón es escenario de la celebración hoy y mañana del Día Mundial del Juego. Bajo el lema "Aquí jugamos todas", Aquí jugamos toes, buscan festejar y promover el derecho a jugar de todas las personas. Lo primero es aclarar que hacen referencia al juego como una actividad recreativa que generalmente se asocia a la niñez, aunque el juego es importante en todas las etapas de la vida del ser humano. Es por ello que Marta García, miembro de la asociación El Telar, recuerda que los actos van dirigidos a todos los que quieran participar. Solemos asociar a lo mejor cuando crecemos ya que el juego de manera lúdica queda para los niños y niñas y es muy sano y muy saludable para todas las personas, y de hecho en las ediciones que llevamos estos años comprobamos que acuden muchas familias pensando en que los niños y niñas, y muchos padres, madres, abuelos y abuelas se pican en los juegos también. En esta edición han escogido el barrio de Roces y de Nuevo Gijón para llevar a cabo todas las actividades. Además, este año han hecho un esfuerzo para que todos los espacios estén adaptados y facilitar así la participación de todas las personas, incluso un lugar de autorregulación que promueve la tranquilidad. Este año también va a haber una zona, un espacio de la calma, para facilitar también que niños y niñas con ciertas diversidades, que en algunos momentos tanto movimiento o ajetreo puede dificultarles la participación, tengan un espacio donde poder calmarse, disfrutar y seguir participando en la jornada. Hoy el escenario es en el Parque Víctor Fernández en Nuevo Roces a las 5 de la tarde, de 5 a 8, con distintas zonas de juego, juegos tradicionales, gigantes, playgrounds guiados, y también han programado actividades para el sábado, para el fin de semana, por la mañana y por la tarde en Roces, en el Parque Salvador Allende. Además de las zonas de juego, los juegos estarán amenizados por diversas actuaciones musicales. Y el proyecto Enamorados de la Vida, impulsado por José Luis
Luis Capitán ha reunido ya a más de 12.000 estudiantes en 2 años. La última parada ha sido en Pravia. Alumnado del instituto y usuarios de la asociación Ascivitas han participado en una charla para dar visibilidad y concienciar sobre la esclerosis lateral amiotrófica a los más jóvenes. Escuchamos al propio José Luis Capitán y a María Fernández, una de las alumnas del centro. Hoy es un día muy especial. Superamos los 12.000 estudiantes y lo hacemos con una compañía increíble. En mis charlas hablo de la vida, una vida con unas condiciones muy particulares. Damos visibilidad a la ELA y a pesar de ello demostramos que podemos disfrutar de la vida. Charlas así dan muy bien a conocer cómo es vivir con ello y cómo puedes afrontarlo, y cómo muchas veces nos quejamos de pequeñas cosas que realmente para ellos son mucho más complicadas. Y estamos apurando ya los últimos días de mayo, un mes dedicado a la concienciación y visibilización del síndrome de Prader-Willi, una enfermedad rara causada por una alteración del cromosoma 15, un trastorno genético que altera el hipotálamo, la parte del cerebro que regula el apetito. Nos da más detalles sobre este mes de visibilización Paula Molina. El hijo de Ana González Herrero convive desde que nació con el síndrome Prader-Willi. Como él, se estima que hay otras 2.000 personas en España que sufren esta enfermedad, que suele pasarse por alto porque tan solo afecta a una de cada 15.000 personas. El 70% de las personas que sufren este síndrome lo tienen por deleción, es decir, una región del cromosoma 15, un trozo del cromosoma paterno falta. Esta es la mayoría de los casos y suele cursar con una mayor hiperfagia y una mayor discapacidad intelectual. Los síntomas son diferentes en cada caso, pero por norma general las personas que tienen este síndrome sufren una falta de tono muscular desde que son bebés, que se va atenuando conforme crecen. Experimentan dificultades en el aprendizaje, trastornos de la conducta que hacen que las rabietas sean frecuentes. En este síndrome el hipotálamo no funciona correctamente. Esta es la parte del cerebro que regula el hambre, por lo que tienen un apetito insaciable, lo que llamamos hiperfagia, y una total ausencia de control a la hora de comer. Como no tienen la sensación de saciedad, les puede llevar a comer hasta literalmente morir. Comida que no podrían echar de su cuerpo porque no tienen el reflejo de vómito. Convivir con esta enfermedad requiere establecer además rutinas muy específicas, detallando las tareas que se van a realizar cada día, porque cualquier cambio puede desembocar en una rabieta. Luego, cuanto mayor ejercicio hagan, mayor calidad de vida. Y tú me dirás, pero eso funciona para todas las personas, claro, sí, pero en este caso es mayor, ya que ellos tienen hipotonía y para ellos mantener el músculo sano y funcional para caminar, para hacer la vida diaria, tienen que entrenar como si fueran deportistas de élite. Según Ana González Herrero, la sociedad está progresivamente más concienciada con la gravedad y presencia de enfermedades raras como esta, pero un ámbito que se suele pasar por alto es el escolar, donde se suele dejar de lado a los niños que las padecen. Mi hijo ahora mismo está en un colegio de educación especial. Y ahora, esto es un ejemplo, ahora por ejemplo le invitan a los cumpleaños, ahora tiene cumpleaños, ahora tiene amigos, pero cuando estaba en el cole ordinario y estuve 7 años, solamente le invitaron a un cumple y porque invitaron a toda la clase. Eso como madre es duro, Yo intento que él no se entere de estas cosas, intento normalizar las cosas. Meses como este, que ponen sobre la mesa las enfermedades raras, subrayan la importancia de poner nombre a lo que muchos sufren. Un nombre que fomenta la investigación y la creación de tratamientos. En el caso del síndrome de Prader-Willi no existe todavía una cura, pero en algunos casos se utilizan hormonas de crecimiento. Con esta hormona no se busca simplemente crecer, sino específicamente se busca superar la hipotonía y que tengan más fuerza, que estén más activos, que puedan practicar más ejercicio y desenvolverse mejor en el entorno y así aprender. Luego, en función de las características personales, ya que entre sí son distintos, pues tienen una medicación concreta. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Bueno, hasta mañana sábado la Laboral Ciudad de la Cultura acoge el Congreso Estatal e Internacional de Trabajo Social. Se dan cita más de 1.200 profesionales de la intervención social. El Congreso se celebra bajo el lema "Con mirada crítica y paso firme, más trabajo social ante las amenazas
globales. Ayer, en la inauguración, Marta del Arco, la consejera de Derechos Sociales, hablaba de una de esas amenazas. Hay otra amenaza que quizás es la más silenciosa de todas, la del repliegue. La de una época que empuja a cada persona hacia su propia isla, que confunde la autonomía con el desinterés por los demás, que propone el éxito individual como única medida del valor de una vida. Esa narrativa que atraviesa la política, la economía y la cultura de nuestro tiempo es quizás el mayor desafío para una profesión que existe precisamente para lo contrario. Bueno, hablamos de la cita que tras casi 4 décadas vuelve a Asturias con Emiliana Vicente, presidenta del Consejo General del Trabajo Social, que ha venido hoy al matinal, a RPA. ¿Qué tal? Buenos días, Emiliana. Hola, buenos días, un placer. Empezamos, si te parece, por preguntarte si compartes esa amenaza de la que habla la consejera asturiana. Sí, claro que sí. En este congreso, que estamos más de 1.300 trabajadoras sociales de toda España, estamos de todas las comunidades autónomas y de distintos países del mundo. Y tengo que agradecer, en primer lugar, la colaboración y el apoyo de la consejera desde hace un año que vinimos a ver cómo organizábamos, y claro que esa amenaza es real, está ahí, y es un elemento en el que las profesiones y en concreto el trabajo social tiene que poner atención para analizarla. El Congreso se va a mover sobre 3 ejes, se mueve, de hecho empezasteis ayer, perspectiva ecofeminista, ética y práctica profesional. ¿A qué os referís con esa perspectiva ecofeminista aplicada a vuestro desarrollo profesional, Emiliana? Pues mira, cuando hablamos de trabajo social ecofeminista o esta perspectiva ecofeminista, de lo que estamos hablando es de cómo las desigualdades de género atraviesan fundamentalmente todas las situaciones de vulnerabilidad de carácter social, pero sobre todo aquellas que tienen que ver con el tema del modelo de cuidados que tenemos en nuestra sociedad. Un modelo de cuidados que está sustentado fundamentalmente sobre el trabajo, en muchos de los casos de las mujeres, no solo en lo doméstico, sino que también el propio modelo se sustenta sobre trabajo femenino. Y ahí, en ese proceso de feminización, hay situaciones de condiciones laborales que efectivamente hacen que las condiciones hacia las mujeres sean verdaderamente significativas, es decir, hay desigualdad de género, porque estamos hablando de un modelo que está desarrollado mayoritariamente por mujeres. De hecho, nosotros en este informativo acabamos de dar cuenta de esa encuesta sobre el salario medio que vuelve a poner sobre la mesa que la brecha de género crece. Claro. Que muchas personas niegan, que muchas organizaciones invisibilizan, pero que existen, los datos están ahí. Claro, es que es esto, es que hay no poner la mirada sobre la desigualdad de género está haciendo que haya consecuencias que nos pasen como desapercibidas, y no lo son. Y no lo son porque tenemos que tener claro que las mujeres no somos un colectivo. Lo demás pueden ser colectivos, pero las mujeres somos la mayoría de la sociedad y del mundo. Luego hay otros colectivos más pequeños, y sin embargo, en este contexto donde el patriarcado pone en valor otros elementos, pues no podemos invisibilizar lo que significa este constructo de género, que es esa desigualdad en tantos ámbitos para las mujeres. ¿Qué retos tiene por delante a medio plazo la profesión, si me permites, empezando por el intrusismo? Entiendo que el intrusismo es uno de los retos. Sí, pero a lo mejor fíjate, me estoy adelantando a lo que me vas a decir, sí, pero no sé si... No, pero ya verás, hablamos de intrusismo cuando alguien ejerce, en nuestro caso, el trabajo social sin tener una titulación. Eso en nuestra profesión no existe. Nosotros en estos momentos tenemos a 53.750 trabajadoras sociales en todo el Estado colegiadas. No hay ninguna trabajadora social, hablo en femenino porque el 89% son mujeres, y no tenemos trabajadoras sociales ejerciendo de trabajadoras sociales sin tener la titulación, que eso sería el intrusismo. No estamos hablando de intrusismo en nuestra profesión. Entonces, ¿qué retos, aparte de la sobrecarga? Entiendo que, no sé si tenéis capacidad humana para abarcar todas las necesidades que llegan
a las consultas de los Mira, trabajadoras yo lo que sociales. quiero Sí. explicarte es que Sí. el trabajo social se ejerce en los sistemas públicos del Estado de Bienestar y en las políticas públicas más significativas de nuestro país. Estamos mayoritariamente un 74% en el sistema público de servicios sociales, en todos los 8.131 ayuntamientos que tenemos en todo el Estado y los 78 concellos que tenéis aquí en el Principado de Asturias. Es decir, no hay ni un centro de servicios sociales que no tenga una trabajadora social por referencia, ni una pedanía, ni un rinconcito pequeñito, ni en Asturias ni en este país. Eso tiene una fortaleza y una capilaridad extraordinaria. Pero también tenemos en torno a un 20% de el trabajo social sanitario. Trabajadoras sociales que están en los centros de atención primaria, en hospitales, en adicciones, en salud mental, ¿sí? Tenemos también compañeras que están en instituciones penitenciarias. Todos los centros de instituciones penitenciarias, en regímenes abiertos o semiabiertos o cerrados, tienen trabajo social. Pero también estamos en el sistema de justicia, porque estamos en el trabajo social forense, con temas de violencia de género, trabajando con fiscalía, ¿sí? Entonces, y en educación también estamos. Y estamos en lo que llamamos el ejercicio libre, es decir, y en vivienda y en empleo. Es una profesión que tiene una visión muy amplia y que está, como te digo, en todas las políticas públicas vinculadas al estado de bienestar y que tantas ventajas y tantos avances ha dado este país, ¿no?, en el estado de bienestar. En un momento, cuando dice reto, en un momento donde hay riesgos de retrocesos muy significativos y muy importantes. Y como nosotros trabajamos en general con la población, pero mayoritariamente con colectivos vulnerables, lo que hacemos es que tenemos que llamar la atención de que los retrocesos en las políticas públicas son un ataque directísimo a la posibilidad de igualdad y a que las personas que puedan tener circunstancias y momentos verdaderamente de cierta vulnerabilidad no se puedan convertir en escenarios de exclusión. En esto es donde, en líneas generales, desde unos sistemas y otros, desde unos ámbitos y otros, está interviniendo el trabajo social. Hablas de esos retrocesos, de esos colectivos vulnerables con los que mayoritariamente trabajáis. Entiendo que percibís como una buena noticia esa sentencia del Supremo que deslegitima esa demanda de la Comunidad de Madrid y de Vox, que había intentado frenar esa regularización masiva de migrantes. Ha dicho que no contraviene para nada el bienestar de la ciudadanía, sino que lo que se hace es dar un paraguas a un colectivo que realmente necesita seguridad jurídica. Bueno, este país es un país de inmigrantes y de migrantes, es decir, aquí nosotros entendemos que la inmigración es una riqueza, es una oportunidad de país y no solamente como oportunidad de país, sino que las personas necesitan tener las mejores condiciones posibles, porque esta gente lo que hace es venir a contribuir, a poner todas sus mejores capacidades y toda su mejor voluntad a hacer un trabajo que viene a beneficiarnos a todos y a todas. Y lo estamos viendo. Demográficamente estamos ante un escenario complicado. Tenemos unos índices de envejecimiento y de sobreenvejecimiento de los más altos de Europa y del mundo. Y, lógicamente, la población inmigrante viene a trabajar, viene a contribuir, viene a tener una vida mejor, porque en sus países no la pueden tener. Que si la pudieran tener, seguro que no los tendríamos aquí. Con lo cual son un activo, son una oportunidad de país, son una oportunidad para la sociedad, y desde ahí también tenemos que garantizar una mínima dignidad para con ellos, porque también es justo que la tengan igual que los tenemos los autóctonos. Ahí las trabajadoras sociales, digo, porque acabas de comentar que sois en su gran mayoría mujeres, jugáis un papel determinante a la hora de acompañar, de guiar en ese proceso muchas veces, ¿no? Bueno, a la hora de asesorar. Sí, por supuesto. Es decir, es un proceso que está muy regularizado, muy tal, y entonces, pero ahí nosotras efectivamente estamos en ese proceso de acompañar y de indicar cuál es el itinerario que tienen que seguir para que esa regularización se haga posible. Así que sí, saludamos esta resolución. En el marco del Congreso se van a entregar también los premios estatales de trabajo social. ¿A quién se reconoce? ¿Qué es lo que se premia? ¿Qué es lo que se pone en valor? Pues mira, los premios estatales los hacemos todos los años, los hacemos en 3 categorías: a la labor profesional, a medios de comunicación y a la sociedad civil. Y este año, en concreto, cuando coincide el año del Congreso, que es cada 4 años, los hacemos en el marco del Congreso. Es una cena y ahí entregamos. Los premios de este año hemos querido poner la atención en
en señalar una vez más el genocidio al pueblo palestino. Y en ese sentido vamos a premiar a Coldovique Velasco, es una trabajadora social, es una compañera de Las Palmas que trabaja en la universidad, pero a veces activista, es una mujer muy comprometida, es pacifista, es una mujer muy comprometida con las causas del pacifismo. Y se lo vamos a dar a ella. En medios de comunicación se lo vamos a dar a Almudena Ariza. Ha hecho un trabajo desde nuestro punto de vista extraordinario, como un periodismo ético, comprometido, valiente diríamos incluso, y que además con el documental Vivir y morir en Gaza, ¿no? que claro, ella no pudo estar allí, pero le puso voz, ¿no? Y a veces rostro a lo que estaba pasando allí, al atropello que se estaba cometiendo con el genocidio. Y a la sociedad civil se lo vamos a dar a la Global Summum Flotilla, a la flotilla, porque creemos que la sociedad nos tenemos que organizar, hay cuestiones que hay que defender. Los derechos se pueden perder, pero ¿sabéis cuándo los perdemos? Cuando no los defendemos. Así que avanzar en derechos y libertades con igualdad para todas y todos es una exigencia que esta profesión sabe que la tenemos que reivindicar un día sí y otro también. ¿Qué más incluye el programa? ¿Talleres, ponencias? También ponéis en valor el plantel de expertos a nivel internacional que van a venir estos días a Gijón, ayer y mañana. Sí, por ayer supuesto. Y hoy. Eso es, sí, terminamos mañana. Y mañana. Sí, como te decía, en este congreso tenemos a gente internacional experta, pues que de la que nos nutrimos también, ¿no? Entre otros tenemos al presidente de la Federación Internacional de Trabajo Social, que es de Zambia, o la presidenta de la región de Latinoamérica, el Caribe, que es de Panamá, y tenemos pues a muchas compañeras y compañeros, trabajadores sociales fundamentalmente, porque este es un trabajo para la profesión y desde la profesión, y haciendo análisis y discursos reflexivos, porque uno de los ejes es hablar de la práctica. Nuestra esencia es la práctica profesional, es decir, cómo hacemos nuestro trabajo con las mejores condiciones y con los mejores elementos para acompañar a esta ciudadanía, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos a figuras muy relevantes dentro de nuestra profesión acompañándonos en estos días. Y también una cosa que quiero señalar es que nosotros tenemos nuestro código deontológico, esa norma que nos guía en nuestro ejercicio profesional. El código deontológico que tenemos lo hemos aprobado por asamblea, donde están las 36 presidencias de los colegios de todo el Estado y la presidencia del Consejo General. Y lo aprobamos en febrero de este año. Es una norma deontológica totalmente en vanguardia. Hemos entrado en aspectos que tienen que ver con el momento actual. Y también lo presentamos en este congreso y es una satisfacción para la profesión, porque la norma deontológica, porque nuestra guía lo que nos ayuda es hacer nuestro trabajo desde una perspectiva de excelencia, y esta es una exigencia de máximos para nuestra profesión. ¿No había antes, Emiliana, código deontológico? Sí, teníamos uno primero de 1999, un segundo del 2012, y hay que incorporar elementos de la inteligencia artificial, hay que incorporar elementos que tienen que ver, fíjate, con algo que a mí me llama mucho la atención, en Gijón en particular. Es de las ciudades en las que yo he visto más animales de compañía, más perros, y siendo una ciudad limpia. Hemos incorporado también como a la hora de hacer la intervención desde el trabajo social hay que contemplar también el bienestar animal, porque hay muchas personas, sobre todo muchas personas mayores, que tienen una vida normalizada con esto de levantarse, sacar a su animal a paseo, y que qué pasa cuando la situación de dependencia les llega a esas personas. A veces sufren más, no porque le puedan pasar a ellos, sino cómo se queda ese animal de compañía. Quiero decir, en esta línea hay elementos muy significativos y os digo, esta norma es una norma ahora mismo en vanguardia. Hemos revisado todos los códigos del mundo después del 2020 en trabajo social para hacer este código y para entrar en este análisis de reflexión, que fue un proceso de inteligencia colectiva, porque aquí han participado cientos de trabajadoras sociales de todo el Estado y es una satisfacción. 158 artículos de ese código y es un orgullo para nuestra profesión. Entiendo que ahora toca hacer una labor de difusión entre las profesionales, los profesionales, para que realmente se empapen del contenido de ese código y lo pongan
pongan en práctica, ¿no? Por supuesto, nosotros decimos que es el bestseller del trabajo social y es nuestro libro de cabecera. Es decir, en estos tiempos nos enfrentamos a retos, a dilemas significativos. El código deontológico da claves y referencias de por dónde caminar cuando se nos presentan estos retos o estos dilemas profesionales. Bueno, pues Emiliana Vicente, presidenta del Consejo General de Trabajo Social, gracias por haber venido al matinal, a la radio autonómica. Gracias a vosotras, gracias a Asturias, y realmente yo agradecida a la consejera. Tengo un cariño especial a Marta, la verdad, porque nos ha atendido muy bien. Gracias, Emiliana. Buen día. Gracias. Igualmente. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Deportes con Fernando García de Dios. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Elia? Buenos días. La plantilla del Sporting viajará esta tarde a tierras andaluzas, donde mañana desde las 9 cerrará la temporada en segunda frente al Granada. Partido que se van a perder los sancionados Rosas y Diego Sánchez. Partido intrascendente para los rojiblancos, que ya piensan en el próximo ejercicio y donde mantener a los jugadores que más aportaron se antoja básico para el mediapunta César Gelabert. Pues visto un poco la situación del Racing este año con el ascenso, que ha podido mantener a jugadores importantes en la plantilla, creo que Almería también, Depor, pues yo creo que es vital, ¿no? Que al final Juan, Dubas son jugadores vitales en la categoría, importantísimos para nosotros, y mantenerlos quiere decir que es un paso adelante muy grande. En el Real Oviedo, Jesús Martínez y Rafael Monge rastrean el mercado en busca de un nuevo entrenador y de la figura de director deportivo. Con varios nombres encima de la mesa, el club se ha dado el plazo de 15 días para cerrar el nuevo inquilino del banquillo del Tartiere, y no se descarta que pueda llegar el nuevo técnico antes que el nuevo responsable de la parcela deportiva en la ciudad asturiana. El filial azul tratará de revertir el domingo al mediodía y en el Tartiere el 3-0 cosechado en Coria para intentar dar el salto a Primera Federación. El domingo a las 6:30 el Caudal y el Covadonga se verán las caras en el Hermano Santuña en el partido de ida de la fase final autonómica del playoff de ascenso a Segunda Federación. Comienza la fase de ascenso a la Primera División Femenina de Fútbol Sala para el Gaitero Rodiles. Mañana a las 7 las Maliayas visitan al Entre Ríos Automatización de Zaragoza. Guillermo Elliot es el entrenador del equipo de Villaviciosa. Rival difícil, jugadoras con experiencia en Primera División. Nos va a exigir lo máximo, ¿no? Y ahora ya es todo modo eliminatorias, mucho más exigente. El trabajo tiene que tener resultados inmediatos. Salir de allí con un resultado favorable para poder defenderlo luego en el partido de vuelta en casa en Villaviciosa. En tenis, esta mañana desde las 11, Pablo Carreño se mide al argentino Thiago Agustín Tirante en la tercera ronda de Roland Garros, y mañana desde las 7:15 el Telecable recibe al Fraga en el partido de vuelta de las semifinales del playoff por el título de la Hockey Liga Femenina. El equipo dirigido por Natasha Lee tratará de defender el 0-1 cosechado en la ida. Nosotras sí que vamos a plantear un partido como el que hicimos en Fraga, un partido que tenemos que salir a ganar, no dar ninguna acción por perdida, porque además no queremos un tercer partido allí. Y además este fin de semana se celebra la tradicional subida automovilística a Muncó, puntuable para el Campeonato de Asturias de Montaña, la cual alcanza su 44ª edición. La competición está organizada por el Club Automóvil Siero. Asturias Hoy, en clave económica. En clave económica con Renta 4 con José Antonio Antuña. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Elia? Buenos días. ¿Cómo terminamos la semana? Cuéntanos. Pues la semana en general está siendo positiva. La sesión de ayer al final fue negativa, pero en la semana acumulamos ganancias en torno al 1,6% y los futuros hoy vienen marcando ligeras subidas también. Vienen los futuros del IBEX marcando subidas en torno al 0,40%, los del Eurostock se quedan un poquito más abajo, en torno al 0,10%, 0,20%. Y bueno, seguimos con el mismo telón de fondo a la espera del acuerdo en Oriente Medio, que bueno, se va avanzando pero no termina de llegar. Parece que puede haber un memorando de entendimiento que contemple pues extender el alto fuego durante 60 días y así relanzar negociaciones, que pueda haber un tránsito sin restricciones por el estrecho Hormuz. Pero realmente vemos que quedan todavía varios temas problemáticos sin resolver y evidentemente pues también queda pues que el gobierno de Estados Unidos y también el de Irán pues al final de su confirmación formal, ¿no? Eso sí que es cierto que lo que está ocasionando es que el barril de Brent ayer pasó de estar en un máximo de $98 el barril a estar en torno a 94 y hoy vuelve a caer un 1% adicional, con lo cual eso evidentemente está dando a entender que ese acuerdo puede
se está avanzando y puede llegar, y eso es lo que está pues ocasionando que los mercados pues esta semana esté siendo positiva. Y destacar a nivel corporativo, bueno, que tenemos algunas noticias que están dando relacionadas con inteligencia artificial, que están dando refuerzo a la narrativa de que la inteligencia artificial está siendo muy fuerte su potencial, con una ronda de Anthropic que ha cerrado de financiación de 65.000 millones de euros, con unos resultados de Dell que está subiendo un 40% en los mercados fuera de euro, porque fueron muy buenos, y la salida a bolsa de SpaceX, que va a seguir siendo pues la mayor colocación que ha habido en la historia de las bolsas. Y destacar dos cosas más, que hoy en el plano macroeconómico tenemos datos de inflación, los datos provisionales, por ejemplo, aquí en España lo conoceremos dentro de unos minutos, y de ayer pues unas actas del Banco Central Europeo donde dieron por hecho que la próxima reunión del 11 de junio pues se van a subir los tipos de interés en 25 puntos básicos. Era un poco lo que conocíamos ayer y las conclusiones que sacábamos ayer de esas actas de la FED. Bueno, pues gracias como siempre, José Antonio. Buen fin de semana. Hasta lunes. Gracias, buen fin de semana. Les dejamos con la orquesta Tequila, que toca hoy en las fiestas de Raíces en Castrillón. Hasta aquí el informativo. Asturias Hoy, primera edición. Se quedan en compañía de Asturias al Día desde la Junta. Gracias y buen fin de semana. Grupo Tequila, y la gente lo baila. Pegao, 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 bailalo, pegao, pegao, pegao. Oye, mira qué culito. Pegao, 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 bailalo, pegao, pegao, pegao. Cógelo, cógelo ahora, cógelo, el pez se encendió, cógelo, y con la tequila.